Estamos con la última versión de Blender y vamos a hacer un repaso por los modificadores más básicos. Bueno, entonces los modificadores solamente funcionan en modo objeto, no funcionan en modo edición. Entonces sí. Y también antes de aplicar cualquier modificación, modificador hay que darle control A y aplicar todas las transformaciones para que no tengamos problema con los modificadores. Entonces si vamos acá a esta parte donde está la herramienta y le vamos a agregar modificador y empezamos por ejemplo con array, este lo que hace es agregarme una cantidad de veces el mismo objeto sobre un eje. Acá yo controlo hacia dónde quiero que se vaya construyendo el objeto. Esto no tiene que ser en un solo eje, pueden ser en dos. Por ejemplo, si yo acá en el eje X y en el eje Z al mismo tiempo, vemos que me hace efecto como si fuera una escalera. Entonces acá yo le puedo controlar, por ejemplo, que este sea 0,8 y en el Z también sea, por ejemplo, 0,8. Voy a tener como esta especie de escalera y acá en la parte de conteo voy a tener la cantidad de escalones que quiero que se repite. Si voy a modo edición, veo que solamente tengo la geometría del primer objeto y cualquier cambio que yo le haga a este objeto, por ejemplo, si yo escalo acá en el eje Y, lo va a aplicar a toda la geometría completa. Entonces acá, por ejemplo, vemos que generó como este tipo de escalones, ¿no? Eh, y yo puedo seguir agregando más escaleras. También yo puedo agregar otro modificador encima de este, no tengo que agregarlo dos, uno solo, puedo agregar incluso otro array para que me los duplique hacia acá, hacia el eje X, por ejemplo, y me genere como la escalera más, si quisiéramos que fuera más gruesa, algo así. Entonces puedo tener X cantidad de veces, puedo aplicar este modificador de array. Y sigamos con el siguiente que es bevel. Este es muy útil para no tener bordes tan exactos como vemos acá. Bueno, acá este se lo voy a quitar, voy a dejar uno solo. Acá podemos controlar qué tanto queremos que se aplique el bevel. O sea, entre más lo mueva va a ser más área va a tomar acá. Por ejemplo, sería, bueno, acá ya comenzó a separarse los objetos, algo así. Y acá en la parte de segmentos es el redondeo que le aplicará a este bevel. Entonces si yo muevo los segmentos, vemos que acá los bordes van a estar cada vez más redondeados. Acá tenemos ya dos modificadores aplicados sobre un solo cubo que me generó esto, ¿no? Creamos, por ejemplo, clic derecho Shade Smooth y vemos que ya tenemos este efecto redondeado así de las escaleras, ¿no? Entonces, si vamos a modo edición, vemos que seguimos teniendo un solo objeto. O sea, no tenemos más de un objeto. Esta es la geometría original. Si queremos aplicarla, entonces vamos a modo objeto y aquí le damos aplicar y esto ya forma parte de la geometría de el cubo original. O sea, en este caso el cubo ya tiene más subdivisiones en los bordes. De la misma forma con el array, si yo lo aplico, ya voy a tener el objeto completo. Y acá, bueno, podemos seguir con los modificadores. Tenemos en este caso el booleano. Acá nos servirá para hacer uniones o en este caso lo que es más útil, intersecciones de objetos. Entonces acá yo voy a agregar un cubo, por ejemplo. Vamos a agregar un cubo. Vamos a escalarlo en el eje X y en el eje Y. Z, perdón. Vamos a escalarlo así. O lo escalamos más o menos así. Vamos a moverlo. Algo así. Si lo movemos así, como para hacer el efecto de una entrada en medio de las escaleras. Entonces lo podemos mover acá un poco más tipo así. Aplicamos todas las transformaciones. Y lo que vamos a hacer es a este objeto le restamos este objeto de acá para que las escaleras tengan como una especie de entrada. Entonces voy acá a la parte de booleano. Seleccionamos diferencia que es por defecto. Selecciono este objeto. Le doy acá fast, que no sea exacto, para que me corte la geometría. Y si lo aplico y este objeto lo muevo, vemos que ya tiene ese efecto como que se le hizo una entrada a las escaleras, ¿no? Ese sería con el otro modificador. Eh, si vamos con el siguiente, en este caso sería el de build. Este funciona mejor cuando las caras son más homogéneas. Entonces acá vamos a borrar este cubo, vamos a agregar uno nuevo, vamos a poner el cubo acá. Eh,
Vamos a verlo primero sin subdivisiones para que usted entienda lo que hace este modificador. Si le damos acá Build, le damos en qué frame empieza, en qué frame termina, va a generar el efecto como que el objeto se construye. Si bien aparece una cara, luego otra, 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 bueno, la de arriba y la de abajo. Y también lo podemos hacer invertidos, como para que el objeto se vaya desapareciendo. Esto entre más cantidad de caras va a generar un efecto más interesante. Por ejemplo, vamos a modo edición, subdividimos y aplicamos, por ejemplo, acá más o menos yo diría que unas 8 subdivisiones podría estar bien. Eh, y aplicamos este modificador de build, así como hasta ahora, vemos que él comienza a construirme el objeto, si se dan cuenta. Y lo mismo si lo aplicamos reversa, lo que hace es al revés, como hacer el efecto de desaparecerlo. También podemos hacerle randomize para que me lee como que el objeto se comienza a desvanecer. O acá sería para que comience como a aparecer lentamente. Ese sería con este modificador acá de build, ¿no? Vamos a ir con el siguiente modificador, que en este caso sería el decimate. Este es más útil para modelos más complejos, cuando uno quiere bajar la cantidad de caras. Por ejemplo, cuando es una escultura o algo muy complejo y quiere que no tenga tanta cantidad de polígonos. Entonces vamos a cargar, por ejemplo, más caras, algo así. Vemos que la cantidad de caras para esto es realmente excesiva. Entonces, lo que hacemos acá, vamos a ir al modificador decimate. Vamos a darle en este caso unsubdivide. Vemos que tiene 11.000 caras, que es demasiado. Si yo comienzo acá a bajar la cantidad de iteraciones, va a ir bajando la cantidad de caras, pero me va a perder la forma de la geometría, ¿no? Esto no es muy preciso. En este caso lo que conviene es aplicarlo solamente para modelos que sean un poco más orgánicos y uno aplicarlo hasta donde vea que ya no se pierde el detalle, es lo que uno hace por lo general. Entonces acá lo aplicamos y vemos que tiene muy poca cantidad de caras, eso es lo que hace el decimate. Entonces vamos a ir con el siguiente, que es el edge split. Este va a funcionar mejor con un cubo desde cero. Acá tenemos un cubo. Si vamos a modo ediciones y movemos las líneas, vemos que se mueven las dos caras que están juntas. Entonces, si aplicamos este modificador, lo que va a hacer es separar por donde estén estas líneas, donde el ángulo sea este. Entonces, si aplicamos acá, seleccionamos nuevamente la cara, perdón, la línea, vemos que esto me queda como si fuera una caja, ¿no? Me da ese efecto de tener una especie de caja. Eh, y vamos a ir acá a la parte de, bueno, ya llegamos a Geometry Nodes. Este les voy a dejar aquí en la descripción porque es un poco más complejo. Cómo hacer pasto, cómo hacer césped con este modificador que es un poco más complicado de manejar. Y bueno, eso ha sido todo. En los siguientes videos vamos a ir viendo otros modificadores. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal. Hasta luego.